Quisiera empezar preguntándote cómo te enteraste tú del atentado. Yo me acuerdo que tú lanzaste un video y luego publicaste un tuit que decía mataron a mi amigo. Disculpa que vaya así de una con estas preguntas, pero me parece necesario. Estaba allí, Ya, estaba allí Alejandro. Yo me encontraba saliendo. eh, el Coliseo tiene dos puertas de salida interna que conducen a una única salida hacia la calle. Fernando había tomado la puerta izquierda, sí, es decir, que da hacia el oriente y yo la puerta derecha que da hacia el occidente, con una diferencia de unos 8 o 10 metros, ¿sí? Eh, Luego de que estaba por salir a la puerta principal, empezaron las detonaciones, la estampida horrorizada de gente, ver sangre en las calles por los golpes, tal vez la salpicadura de los casquillos de las armas y personas heridas. Pues el momento en que me di cuenta, había solo un policía, ¿sí? Con su arma en la mano, que estaba tratando de poner el orden mientras toda la gente se encontraba botada en el piso. Ya no encontré el vehículo de Fernando y pensé que se lo habían llevado. La primera pregunta fue saber a dónde se lo habían llevado y hasta reencontrar a todos los equipos y a los círculos directos de campaña. Habrán transcurrido 15 minutos, tal vez un poco más de tiempo, hasta identificar y tener un rumor de que posiblemente se encontraba así expuesto en la clínica de la mujer. Como estábamos a poco tiempo, sí, a poca distancia, pues corrimos hacia el lugar y pues ahí conocimos el peor desenlace que jamás hubiésemos pensado. y ahí pusiste el tuit mataron a mi amigo. Sí, Cuando escuchaste las balas, ¿qué pensaste? ¿Qué se te vino a la cabeza? Los es disparos. difícil, es difícil pensar lo que pasa por la cabeza ese momento. O sea, simplemente son actos en los cuales eh, reaccionas impulsiva y primariamente. Lo que tratas de a toda costa es de tratar de salvar su vida. Yo lo que hice fue, mientras estaba agachado, tratar de, de avanzar en medio de las personas que se encontraban botadas en el piso hasta salir a la vía. Y pues ahí ver efectivamente que todavía había gente botada en el piso, recogida allí, y el- uno de los gatilleros que había sido atrapado se encontraba en plena calle y fue arrastrado hasta una de las veredas para ser arrestado. ¿Y qué pasó después, Cristian? En tu caso, ¿fuiste a algún lugar seguro o algo? Hace un par de días conversé con Jessica Molina y ella me decía, sí, o sea, yo estuve ahí, resulté herida, fuimos a la clínica, estuve al lado del cuerpo de Fernando y me decía que ella tenían mucho miedo en la clínica porque había rumores de que decían, me dice ella, decían que si todavía respiraba, iban a entrar a matar a todos los que estaban ahí. El momento en que Fernando es asilado en la sala de emergencias de la clínica, difícilmente se podía establecer algún tipo de cerco de seguridad. La cápsula de Fernando estaba colapsada y lo único que habían eran auxiliares de enfermería fuera de la puerta. Es decir, allí podía haber pasado cualquier cosa. Tú estabas hasta allá también. Yo me trasladé minutos después de los eventos. Si es que Fernando estaba mal y tenían esa certeza, pues es posible que podían actuar de esa manera, efectivamente, porque no había una reacción policial en ese momento, no había un entendimiento
claro de qué es lo que sucedía, así que bien podían haber entrado a la a la clínica y a la sala de emergencias para cometer los peores actos. Ahora, te sigo preguntando esto, Cristian, porque Gisela Molina me decía, a mí me trasladan de la clínica de la mujer al Eugenio Espejo a medianoche. Y me decía, ya no tenía miedo que me maten o no me maten, porque con lo que pasó con Fernando, con su equipo de seguridad, con la policía, decía, si es que la policía me traslada, yo no sé qué va a pasar. O sea, decía, ella pensaba eso. Y yo te pregunto lo mismo, Cristian, o sea, tú eres, creo, la segunda persona atrás de Fernando Villavicencio o con él que más ha investigado, que estás empapado de todos los temas. En esos momentos, no sé, ¿qué pensabas tú? O sea, también podían ir tras de ti y terminar contigo. ¿Podían? Por supuesto que sí. Si es que tenían la decisión, lo hubiesen logrado. Efectivamente, si es que ese era el camino de ellos, tal vez lo hubiesen logrado. Pero no fueron así las circunstancias. Nosotros pudimos mirar y observar y después tratar de reaccionar ante estos eventos. El centro de todo este proceso era Fernando, ¿sí? Y luego de lo que pueda pasar, ellos supongo que estarán en capacidad de evaluarlo y, y reencaminar sus intereses y sus objetivos. Así que nosotros igual. El Ah, tema es que nosotros no hemos renunciado a un principio, ni a una propuesta, ni a un plan, ¿no es cierto?, que estaba plasmado en la capacidad de Fernando Villavicencio como político y como un candidato con altas posibilidades de llegar a segunda vuelta. Cristian, para terminar el tema del atentado y las dudas que quedaron, dos preguntas bastante interesantes y que incluso las hizo la candidata correísta. ¿Qué pasó con el celular y por qué no había un conductor adentro de la camioneta? Me parecen que sí son preguntas interesantes y que de alguna manera dan a entender que pudo haber sido premeditado todo eso. Había un conductor dentro de la camioneta, por supuesto que sí, y entiendo, es quien realiza el disparo que termina luego con la vida del gatillero arrestado, ¿sí? Ok. Entonces, hay muchos más detalles que deben conocerse y analizarse. Yo no quisiera entrar en el juego de la señora Luisa González, de estar respondiendo y allanándome a las ideas y teorías que ellos quieren construir en base al, al asesinato de Fernando Villavicencio. Eh, Quien debería tratar de guardar un luto democrático es ella antes de referirse a Fernando Villavicencio, conociendo las condiciones de polarización que existió entre la Revolución Ciudadana y su persona. Ok, ahora Cristian, pasemos a la personalidad de Fernando un ratito. ¿Cómo era él? Yo le entrevisté un par de veces, pero tú que trabajaste con él, o sea, tenía todas las carpetas, todos los nombres en la mente, todas las cifras. Yo sé que tú eres así también, pero se acordaba de todo, o sea, y las entrevistas con él eran larguísimas y empezaba a hablar y te recordaba el un caso con el otro y hacía unas conexiones impresionantes. ¿Cómo fue esa etapa para ti, al menos los dos últimos años, trabajar con él? Bueno, yo no trabajé los últimos 2 años con él, o sea, teníamos un acercamiento constante, sobre todo estratégico, para identificar, identificar líneas en los temas que él trabajaba en la asamblea y otras que directamente me interesaban a mí como periodista. Fernando era un hombre muy disruptivo, de una memoria prodigiosa, con una capacidad de relacionamiento de los hechos único, que le permitía entender y diagnosticar el país en todas estas graves problemáticas que ahora tenemos. Pues por eso es que podía tener una propuesta y un plan claro para enfrentar esta enorme complejidad que son las instituciones ecuatorianas y del sector público.
Él entendía muy bien estas condiciones de perversa lógica que tiene el Estado. Sí, porque la burocracia en sí tiene una lógica que se convierte en perversa cuando no logra constituir luces y caminos para que la sociedad y el pueblo puedan ser beneficiarios de ella. Y por eso es que lo convertían en un político único. Es decir, tenía siempre un as sobre la manga en el cual podía establecer las mínimas relaciones, incluso parentales, de un caso relacionado a cualquier protagonista político. Eso era único y eso es irreemplazable. Solo él podía hacer eso. Él tenía un mapa, una geografía muy bien identificada de la complejidad ecuatoriana, de los hechos que terminaron generando las grandes y graves decisiones por las que atraviesa este país, y sobre estas pues podía poner luz y claridad en cada uno de ellos. Por eso es que buscaba la presidencia, porque si tenía luz y claridad podía poner orden. Y justamente por esa capacidad de poner orden en los problemas es que es asesinado. Y no solo porque tenía la posibilidad de poner orden, sino porque tenía o podía estar en segunda vuelta y podía ser presidente de la República. Era una amenaza para los corruptos y una amenaza sobre todo para las narcomafias y para las mafias políticas. Cristian, si tú podrías poner como que en unos grandes grupos las investigaciones de Fernando y tuyas también, y yo, por ejemplo, diría tema del narcotráfico, las mafias petroleras, eh, no me acuerdo si en seguros también, o sea, ustedes investigaron absolutamente todo, pero si es que lo podrías agrupar como en unos grandes grupos, ¿cómo las describirías? Diría que hay tres líneas, ¿sí? La petrolera, la contratación china y pues el caso Sobornos, que está incluyendo otros que directamente pues también ahora son investigados como INA Papers, ¿no es cierto? Pero en esos tres líneas hay centenas de páginas escritas relacionadas con detalles exactos de cómo se dieron los procesos y las gestiones públicas que terminaron en hechos de corrupción, ¿sí? Y últimamente ya como asambleísta, pues ya tuvo la capacidad de acceder a información por demás privilegiada, que entendía pues cómo funcionaba el narcocrimen, la narcopolítica, las narcomafias. Ahora, Cristian, tú has sacado nuevamente a relucir esta denuncia que Fernando hizo en abril contra Muentes y 4 o 5 asambleístas del correísmo. ¿Por qué ahora? Porque lo mataron, porque esa denuncia establece o señala un posible plan para quebrarlo bajo la modalidad de sicariato. ¿Y bajo qué condición ha muerto ahora? Entonces es necesario conocer y hacer un clic con el pasado. O sea, no es un acto aislado. Ya es, y eso de cuántos meses han transcurrido, apenas 4 meses, ¿sí? De esos hechos, de tal manera que esto no es el pasado, el pasado lejano, esto es el actual presente, es parte de las circunstancias actuales. Entonces, ellos tienen que dar una respuesta. La fiscalía tiene que contar en qué se encuentra esa investigación y pues conocer que existe una capacidad de relación y que existían por demás intereses para acabar con él desde varias líneas, desde varias aristas en este horizonte grande, gigantesco, que se investigó en el país sobre las irregularidades. Pero, Cristian, también está el hecho de que unos días antes Fernando dijo que había recibido ese parte policial de amenazas de alias Fito. Podría ser también por ahí. Puede ser por cualquier línea,
¿sí? Puede establecerse un camino muy variado para identificar qué es lo que sucedió, ¿sí? Ahora, después del crimen, como investigador que soy, yo entiendo que lo peor que puede hacerse es acelerar investigaciones, sí que pueden equivocarse. Tienen que haber protocolos claros y mecanismos y métodos de investigación que tienen que ser proporcionados y propiciados por el FBI para que pues, Fiscalía y Policía puedan construir una adecuada teoría del caso y sobre eso pues empezar a trabajar, ¿sí? Eh, pasa por allí. Así que en este caso de preguntarnos quién fue, la gran respuesta es que pues es un crimen político que está relacionado a la mafia política y mientras no tengamos más detalles es difícil dar un criterio o adelantar un criterio. Sin embargo, Cristian, ¿se puede adelantar un criterio de que sí fue un crimen bastante planeado? O sea, no fue que de la noche a la mañana. O sea, sí venía tal vez con No, no, semanas de anticipación que le estaban siguiendo a Fernando. esto es un crimen totalmente planificado con mucho tiempo. Si no lo lograban hacer en ese momento, lo iban a intentar en otro. Es clarísimo eso, efectivamente. Y pues, si fueron por él, ¿qué amenazas necesitamos nosotros? Es obvio que las circunstancias están allí. Cristian, ¿cómo se preparaba el debate para el domingo? Entiendo que entre jueves y sábado ustedes iban a trabajar y ya adelantaste que se iba a revelar algo. El tema de preparación para el debate pasaba por una metodología justamente desarrollada para abordar los temas de manera clara, concisa, pedagógica, ensayar las condiciones, el tono de ellas y pues buscar ciertas líneas disruptivas dentro de lo que significa la narrativa del candidato, ¿sí? Ya si es que Fernando efectivamente tenía que hacer algún tipo de precisión sobre algún tipo de denuncia, ya le correspondía a él, porque a veces tenía información privilegiada que solo él conocía, pero también pues había señalado que tenía información específica de un candidato que la daría a conocer. O sea, de alguien que está en este momento de candidato para asambleísta o presidente. De un candidato, sí. Ok, Cristian, pasemos a tu vida rapidito. ¿Te viste algún día en estas? Desde el primer momento, yo me acuerdo, desde esa noche se decía, Cristian Zurita es una opción para que lo reemplace. No, yo no pensé nunca eso. Esto se dio bajo otras circunstancias que yo no esperaba. El movimiento Construye aspiraba que sea Andrea González la, la capacitada para llevar adelante ese proyecto, porque fue Fernando quien dijo que le interesaba gobernar junto a ella. Así que en primera instancia y en primera línea tenía que ser ella. Luego, ante la incapacidad del Consejo Nacional Electoral de dar una respuesta, sí, es que surge esta posibilidad que apenas salió el sábado en la noche, después de ya eh, entregar a Fernando, ¿no? Darle el último adiós. Y pues yo me enteré de esto en las últimas horas del sábado, se discutió las primeras horas del domingo, yo me tomé un poco de horas para pensar, no muchas, ¿no? Y pues ante las circunstancias y necesidades acepté este reto que está todavía en ciernes. Es una candidatura en ciernes porque entendemos que puede ser impugnada, porque no tenemos todavía la capacidad de entender y de certificar de que lo va a hacer y que pues cualquier cosa puede pasar. ¿Qué te dijo tu familia, Cristian? Ha aceptado con templanza esta decisión, ya saben cómo soy. La campaña, definitivamente, entonces ya no pudiste hacer campaña. Tal parece que así es.
En todo caso, seguiré conversando con los medios. Mira, lo importante de todo esto ha sido no callar la voz de Fernando. El objetivo central de esto ha sido evitar que su voz sea silenciada. Y luego de su crimen y de su último adiós, hemos hecho un esfuerzo por mantenerlo vivo y creo que el objetivo pasa por allí. Es lo que debe hacer una persona con principios, con lealtad. ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo es tu seguridad ahora? Con mucha seguridad, sí, con muchos protocolos y con una serie de, de instrumentos favorables que me permiten estar con tranquilidad, tanto para mi familia como para mí. Pero esa seguridad es la seguridad que te asigna el Estado, la seguridad privada. La No sé si puedes seguridad, esa explicar es la algo. seguridad que tengo, sí es. Ejes de campaña o de lo que se haría en el potencial gobierno de Construye. Los mismos que señaló Fernando Villavicencio con claridad y, y ejemplos. El tema de seguridad, pues existen 10 ejes al menos que tienen que cumplirse integralmente para que podamos pensar que en un año se puede empezar a controlar el, el descontrol que existe sobre los grupos criminales. ¿Sí? Esto implica inversión en la policía, eh, entrega de equipamiento de alta tecnología y de armas a ellos, ¿sí? Establecer inversiones de carácter técnico para mejorar las condiciones de análisis y flujo vial. Por ejemplo, hay que generar mucha tecnología en las fronteras y en las vías de la costa, ¿no es cierto? Eso tiene un costo, habrá que buscar las formas y perfilar los créditos que se requieren para implementarlo, ¿no es cierto? Que de hecho ya hay mucha información generada desde el Estado que no ha tomado la decisión de hacerlo, pues implementar empujar, sobre todo, promocionar la ley de, de inteligencia, que es fundamental, porque sin inteligencia poco se puede hacer. Es decir, no se saca nada sacando al ejército de las calles si no se sabe cómo, dónde atacar, qué decir o cómo actuar. Eso te dice la inteligencia, eso te dicen los datos. Y eso hay que construir y fomentar de acuerdo a protocolos muy bien establecidos, fuera de las condiciones discrecionales que pueda tener un agente del orden. ¿Sí? Eso es fundamental. Por eso, dentro de nuestra propuesta está, pues, a toda costa encontrar los acuerdos para que esta ley pueda ser aprobada. Con esa ley aprobada, pues tenemos medio camino ganado en lo que significa temas de seguridad, sin dejar de tomar consideraciones sobre lo que significa la construcción de una nueva cárcel y los procesos tecnológicos que permitirían silenciar estos centros de gravedad de violencia que son las cárceles. En los otros ámbitos de la sociedad. No, primero vamos paso a paso. Ecuador se desangra. El Ecuador se desangra. Inmediatamente tiene que haber un plan, en algún momento Fernando me decía que era partidario de crear un bono para todos aquellos grupos que puedan construir un plan de promoción de desarrollo empresarial y que estén interesados en dejar a las armas y pues puede ser fácilmente desarrollable, ¿sí? Eh, Todo esto puede ser parte del plan económico, que sobre todo es fundamental, porque si es que no existe una inversión social real, clara, en las zonas que se requieren, pues lo que nos vamos a ver abocados son a procesos de violencia más fuertes y concentrados y bajo ámbitos de identidad, ¿no? Como es lo que se han ido generando. Algo que se me escapó preguntarte, tú decías algo así como que se cierra todo esto, no, no se me vienen las palabras a la mente, pero
Pero el hecho de impedir la promoción de Villavicencio, la candidatura de Villavicencio, que no pueden utilizar los spots publicitarios, o sea, es No como, existe candidatura. El tema es que no existe una candidatura en firme. Y sin ella, pues difícilmente se puede tomar decisiones sobre el gasto de promoción electoral. Por eso es que le hemos pedido al CNE que entienda las condiciones extraordinarias de esta elección y de la condición atípica de matar a un candidato a 10 días de las elecciones y que efectivamente nos obliguen a someternos a condiciones por demás ordinarias. Sí, por ellos mataron al candidato hace 10 días y no puede dar respuesta ni siquiera a nuestros principales planteamientos de escoger al candidato que queremos y que necesitamos. Nunca dio respuesta. Y ahora básicamente, en vez de facilitarle al movimiento luego de la brutalidad de hechos que ha debido enfrentar, está esperando que se someta a impugnación la candidatura. Eso va a impedir que participemos. Eso va a lograr que toda la votación se disperse. No podemos permitir eso, Alejandro, bajo ninguna circunstancia. Por eso es que justamente estamos aquí para evitar esta brutal diáspora que nos ha generado la violencia de las mafias del narcotráfico y la política en el país. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos en las peores condiciones, con cancha inclinada del CNE, sus vocales, sí, a favor de los otros, a favor de los que matan, a favor de los que asesinan. Hasta con ellos nos tenemos que enfrentar y nos ponen como ejemplo las normas ordinarias que tienen que enfrentar en una elección por demás atípica. Eso no es correcto. Eso es vulnerar los derechos, ¿sí? No solo individuales y de las personas, sino también de este grupo político Construye que intentó levantar un camino a partir de la voz, la figura, la narrativa y el ejemplo de Fernando Villavicencio.